todo sectorizado con patrimonio propio. Es un organismo descentralizado, esa es la figura principal dedicada a la ciencia y tecnología del Estado de Hidalgo. ¿Cómo es esto de patrimonio propio? A ver, explíqueme. Sí, porque a nosotros nos asignan un recurso económico, material, etcétera, para poder operar año con año. Pero nosotros disponemos de esos recursos, no somos una dependencia directamente del gobierno, sino que tenemos ciertas facilidades. Autonomía. No exactamente autonomía, no. Somos un organismo descentralizado como es la UNAM, pero no tenemos autonomía como la UNAM. Esa es la gran diferencia. Y por eso decimos tenemos recursos propios, porque el Estado nos asigna un recurso y al final de cuentas nosotros somos los que definimos cómo se aplica esos recursos. Muy bien, ya platicaremos más adelante. De entrada le quiero decir, bueno, estamos aquí dentro del edificio del Sinova, es un edificio muy bonito, muy alegre, por eso es que el encuadre lo tenemos así, al rato ya lo tenemos porque de verdad, incluyendo todo lo que está aquí, o sea, está muy a gusto. Pero regresando a las charlas de Rex y a platicar de mi buen amigo Francisco Patiño. Francisco Patiño es un luchador social también, y muchos ya lo conocen, muchísima gente lo conoce. Pero díganos, ¿de dónde es originario? Yo soy originario de un pueblito que se llama Coatzintla, Veracruz. Coatzintla, Veracruz. Sí, es un pueblito que está entre la cultura totonaca y la cultura huasteca, está en la frontera. Y a escasos, digamos, 10 minutos de Poza Rica y a escasos 20 minutos de Totonacapa, donde están las pirámides. Yo soy de ese pueblito, un pueblito totonaca, yo soy güero, pero en mi familia, yo me considero un indio güero. Un indio güero. Me siento orgulloso. En mi familia pues hay güeros, diversidad, hay güeros y hay morenos. Gente muy morena, ¿no? Sí. Porque allá es un cruce de muchas razas en esa región. Y bueno, yo soy de ese pueblito. Ahí estudié mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria. Ahí practiqué deporte. ¿Cómo era Francisco en la infancia? Pues mira, porque ahora lo vemos, es un investigador muy conocido. ¿Cómo era? Mira, del sexto año de primaria formamos un organismo estudiantil que se llamó Unión Libre de Estudiantes. Yo estaba en sexto año de primaria. ¿En sexto? Sí. Ok. Y así fui transitando primer año de secundaria, segundo, tercer año de secundaria, y logramos tener una organización estudiantil muy poderosa en Poza Rica en aquella época, donde llegábamos, nos sentábamos con líderes petroleros, como el Güero Quijo, como Oscar Pancarlo. ¿Qué edad tenía? Yo tendría 13 años, 12, 13 años, 14, 15 años, pero esa organización se acabó con el tiempo porque no le faltó más sustento y me tocó vivir el 1968, el movimiento estudiantil allá en Poza Rica. Yo estudiaba en la secundaria oficial número 8, que le decían Las Palmas, y se vino el movimiento estudiantil y a mí me dejó, la verdad, muy impresionado. ¿Lo vivió de cerca? De cerca, porque yo andaba repartiendo la propaganda, andaba difundiendo las ideas del movimiento estudiantil del 68, y en ese momento, me acuerdo de la tarde-noche, ahí en la plaza principal de Poza Rica, pues la gente daba vueltas y vueltas al parque, unos en una dirección y otros en otra dirección. Era muy folclórico, y me acuerdo que en ese momento dispararon los policías y mataron a uno de mis amigos, Herrera, de apellido Herrera. Cayó muerto, aparece en la lista de los asesinados del movimiento 68, y eso a mí me impresionó muchísimo. Entonces, de ser un estudiante pues no neoliberal,
liberal, porque no se hablaba de neoliberalismo en aquella época. Me convertí en un estudiante de izquierda. Ahí empezó mi lucha de izquierda. ¿Ese fue el detonante para...? Ese fue el parteaguas. Porque me dice que tenía una organización cuando estaba en la primaria. Ahí, ¿por qué? Cuando estaba en sexto de primaria, ¿cuál fue el motivo? No había... Fue el motivo del movimiento obrero. Ok. Ahí había un movimiento fuerte de petroleros y obreros que en aquella época estaban luchando por fortalecer su sindicato, tener cierta autonomía del sindicato petrolero, la sección creo que 38, y el movimiento obrero era muy fuerte, no era como ahora. Salían de la calle, pedían prestaciones. Actualmente eso ya no se hace. Todas las prestaciones que tienen los petroleros se lograron en aquella época. Y ese movimiento obrero petrolero pues provocó que murieran muchas personas a cambio de mejores condiciones de trabajo, mejores prestaciones, mejores condiciones de vida. Y bueno, esa fue parte de otra etapa de mi vida política. De niño ver esos movimientos y bueno, eso influyó en mí. Para una organización, cuando teníamos vacaciones en la secundaria, nosotros acudíamos como líderes petroleros, negociábamos ahí, por ejemplo, plazas temporales de unos 3-4 meses. ¿Plazas para quién? Para los estudiantes. Para los estudiantes. Para que pudieran hacer alguna actividad. Los que estaban en la preparatoria, pues para que pudieran trabajar. Los estudiantes de secundaria, por ejemplo, tener derecho a ir al casino obrero, que tenían unas instalaciones muy bonitas, espectaculares, todavía existe, y había alberca, y nosotros organizábamos a los estudiantes de la secundaria para que tuvieran acceso a la alberca y poder practicar la natación, poder practicar los clavados en una alberca, insisto, muy bonita. Y bueno, pues era parte de las cosas que lográbamos en las negociaciones que teníamos con los líderes políticos. Aquí me surge una duda y que de verdad me quedo con un interrogante cuando me habla de que ya en la primaria se estaba haciendo un luchador social. Sexto año de primaria, claro, pero o sea, finalmente todavía era un joven, un adolescente. El luchador social, el de Hueso Colorado, ¿nace, se hace o lo detona algo? No, lo detona el movimiento del 68. Eso marca mi vida porque pues ahí cayó un compañero que vivía, que será a cuadra y media de mi casa. Esto está documentado. Aparecen los desaparecidos, el apellido era Herrera, originario de Cazones, Veracruz, pero que vivía en Costa Rica. Entonces eso a mí me quedó, me impactó. Entonces yo de alguna manera decidí dedicarme a la lucha de la izquierda. Ok, pero... Y mi rechazo a la parte gubernamental. Bien, pero también... Mi lucha en contra del gobierno. Que ha sido casi la mayor parte de así tajantemente en aquella época. Una lucha que yo decido iniciar en contra del gobierno. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque bueno, ustedes está de bien. Ya cambiaron las condiciones. Sí, claro. Y está bien convencido de que era un luchador social y que fue en ese momento. Lo digo por otros luchadores sociales. ¿Qué sucede con ellos? Porque hay algunos que, bueno, nada más buscan la conveniencia. No, acá fue una lucha auténtica. Una lucha de principios, de valores. Yo me incorporo al Partido Comunista, a la Juventud de Comunistas. Trabajaba de manera clandestina, porque en aquella época el Partido Comunista no estaba reconocido, era clandestino. Y hacer política, no había democracia, y hacer política de manera abierta era casi imposible, porque pues eran satanizados todos aquellos que pertenecían al Partido Comunista o al Partido Trotskista, y bueno, pues yo era un jovencito, adolescente, niño. Es que eso pero en aquella época en las organizaciones de izquierda, sobre todo el Partido Comunista, había un bagaje que venían desde los hijos de los comunistas, que desde
llamaban novatos comunistas, que se iban preparando políticamente, y yo formaba parte de esa columna de niños, jóvenes, adolescentes que pertenecemos al Partido Comunista. Te pongo el ejemplo aquí en Pachuca. Cuando yo llego a Pachuca, andaba un niño que se llamaba Tonatiuh Herrera. Tonatiuh Herrera Mejía, creo. Ese niño, o Abraham Mendoza, el niño Abraham Mendoza, que a veces iban conmigo a Tula, al mercado, por ejemplo, de Tula, y ahí a veces coincidíamos con Abraham Mendoza, y el profesor Patricio, que era un viejo profesor, tendría como 70 años, 60 años en aquella época, era el que nos apoyaba con propaganda, y nosotros íbamos a hacer conciencia a los mercados, concretamente al mercado de Tula, que está en el mero centro de Tula. Entonces, ellos, por ejemplo, que eran casi adolescentes y jóvenes, pues de alguna manera eran parte del Partido Comunista Mexicano, pero estaban muy jóvenes, muy adolescentes. Es que por eso es lo mismo en mi caso. Sí, es a lo que voy. Yo empecé casi de niño. Sí, eso es a lo que voy. Y entonces la parte de la diversión, de los amigos, de bailar, de disfrutar, de incluso tomarse una cerveza. Lo hacía. Lo hacía, yo me iba a la discoteca. Me gustaba bailar mucho. Me gustaba las chicas guapísimas ahí. Sí. ¿Y usted era guapo? A veces ahí llegaban grupos subversivos en un centro obrero como era Poza Rica, y esos grupos subversivos, por ejemplo, en aquella época de la Liga 23 de septiembre, se te acercaban ahí con la idea de poderte contar, ¿no? Okay. Porque ¿Cómo hace? O sea, usted... Difícil, ¿eh? Sí, difícil, pero decidió desde ese momento pues, el riesgo que llevaba, incluso que era la vida, ¿no? Que era lo más preciado, ¿no? Sí, lo que pasa es que de niño, de joven, tú no piensas en los riesgos. Uno piensa en hacer un servicio para el pueblo, ¿no? Entonces yo quería que mi país pues fuera un país democrático, porque no había democracia. Yo quería que mi país fuera un país alegre, con buenos servicios, con salud, con buenas escuelas. Yo de joven, adolescente, pensaba en eso. No me interesaban los riesgos. La vida pues era importante, pero uno estaba dispuesto a todo. A ofrendarla Claro, de una causa. Como había pasado con mi amigo, Herrera, que había caído en el campo de batalla. Y bueno, después continuó con sus estudios, siguió en la lucha social, pero después continuó con sus estudios. Preparatoria, universidad, ¿dónde? Sí, en la preparatoria volví a meterme de lleno a la lucha política. Como yo tenía recursos económicos porque trabajaba allá. Yo pensé que porque era güero. No, indio güero. Indio güero. Yo me considero indio güero, porque sí. vengo de una zona indígena. Entonces yo, en la preparatoria, pues me tocaba a mí financiar parte del movimiento estudiantil, que no era un movimiento propiamente, era una asociación de estudiantes que dirigía a la preparatoria, y pues yo estaba inmerso en ese movimiento. Pero no hubo cosas trascendentales, más que el deporte, la caminata, el fútbol. ¿Fue deportista? ¿Cuál era su deporte favorito? El fútbol. ¿Fútbol? ¿Lo jugó a nivel? Lo jugué bastante tiempo, era defensa central. Ajá. Estaba ponchado. Hacía pesas, iba a natación. ¿Llegó al profesional o tocó arañó? Arañé y al final tuve que decidir. ¿Sí? O irme a estudiar o dedicarme al fútbol. ¿Podría haber hecho carrera de fútbol? Sí, porque era buen defensa. Tenía cualidades para eso, pero no, finalmente no, yo decidí estudiar. ¿Por qué decidió? Eso es importante, porque los que fuimos futbolistas decidimos jugar fútbol. Porque no vi un futuro incierto, yo ya me fijaba en el futuro. Yo vi un futuro incierto como deportista. Entonces yo necesitaba tener un futuro más acabado. Y en aquella época teníamos imbuido
idea de parte familiar que había que estudiar, ser un buen profesionista. Y bueno, yo decidí, me fui a estudiar a la UNAM, ingeniero químico metalúrgico, la Facultad de Química, y pues ahí me encontré con un mundo. La UNAM, la ciudad universitaria, es un mundo, ¿eh? Me encontré con mucha cultura política, mucho teatro, cine, deporte. Y lucha social. Ciudad universitaria. Sí, sí, sí. El panfleto, el volante que te iban culturizando. Y cuando yo me di cuenta, pues ya estaba metido en el movimiento estudiantil. Y aparecía de repente en las marchas y le daban la vuelta a la ciudad universitaria. La lucha obrera, ¿no? La lucha campesina. Y a rato yo me vi como líder. Bueno, una parte del liderazgo, porque eran muchos líderes. Me tocó, por ejemplo, dirigir parte del comedor de la Facultad de Química. Y ahí nosotros, como teníamos el control de ese comedor, nosotros decidimos apoyar a los jóvenes de origen campesino, de origen obrero, y darles el derecho al comedor, ¿no? O sea, el desayuno, la comida y la cena. Sí. Y a veces llegaban los obreros, llegaban los campesinos a pedir solidaridad y nosotros les brindábamos alimentos. Doctor, de las ganancias que había de esas restaurantes. Eso duró como 2 años, ¿eh? Pero funcionó y ayudó. Funcionó, pero al final llegaron las autoridades, pusieron orden y nos quitaron los comedores, ¿no? Hablando de eso. Ahí me metí al comité de lucha. Me tocó ser parte de los líderes del comité de lucha de la Facultad de Química. Porque ¿En el año de? Eso fue en el 71, 72, 73, creo que está ahí. Hasta ahí, porque ese comité de lucha era un órgano político. Okay. Y además ya había ideología, teníamos círculos de estudios, yo seguía siendo del Partido Comunista, y ahí lo que nosotros pedíamos pues era que los maestros cumplieran con su horario, que los maestros nos enseñaran bien, que tuviera calidad, mejores laboratorios, mejores servicios de reactivos químicos, de material de vidrio, que hay todos experimental. Lo que debería de ser por default, ¿no? Enseñar bien, sí. Y todas las instalaciones había deficiencias porque a pesar de que en aquella época nos pedían materiales de vidrio y reactivos químicos, y eso pues es caro, sobre todo para estudiantes que venimos de la provincia, que generalmente éramos de escasos recursos económicos. Luego me tocó formar con otros compañeros la casa del estudiante costarricense. Entonces teníamos nuestras instalaciones alquiladas para que los estudiantes llegaran y tuvieran un lugar donde dormir. Teníamos nuestro comedor ahí unos cuantos metros, caminábamos al comedor, ahí teníamos la cocinera y todo aquello, y en aquella época Luis Echeverría Álvarez era el presidente de México. Entonces él de alguna manera aportaba recursos para que esas casas del estudiante tuvieran, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Llegaba media ternera, una ternera completa, ¿no? Llegaban los vegetales, todo aquello, y con eso los estudiantes pues almorzaban, comían y cenaban. Entonces yo creo que sí hicimos una buena labor, porque hijos de gente muy amolada, ahí tuvo la oportunidad de dormir, de alimentarse, y muchos de ellos terminaron como profesionistas. Le iba a comentar, le iba a preguntar, ¿tiene algún mal recuerdo, algo difícil, algún mal recuerdo durante toda su carrera, su lucha social? Algo que diga, esto no debe haber pasado, esto no debe ser. Sí, llevaba el dinero de la casa del estudiante, venía de un partido de fútbol de la UNAM, había jugado Pumas contra no me acuerdo quién, me tocó ver a Caviño ahí meter unos goles. Hugo Sánchez apenas empezaba. Y caminando por las islas, no sé si conocen una, está la rectoría, enfrente de la rectoría, entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho, atravesar todas las islas, que por cierto ahí me iba con mi novia.
Ahorita vamos a hablar del amor, ahorita, espéreme, que se está poniendo bueno. Unos ligues, pero bárbaro. Mi novia estudiaba, Pues además era güero. mi novia estudiaba odontología. Ah, sí. Sí. Y ahí cuando iba con mi dinero, que había cuotas y todo eso, ese dinero, llegaron ahí vándalos, nos han puesto una golpiza. Iban armados, nos quitaron el dinero, me quitaron el dinero, me bolsearon, se llevaron el dinero. Y pues sí, fue un momento amargo porque era el dinero de la casa del estudiante. Y yo era el tesorero en ese momento, ¿no? Híjole, sí, lo bueno es que la libró, pero sí lo golpearon. Sí, fue una golpiza y fueron los porros que había ahí en la universidad. En la universidad. Sí, que luego se acabó el porrismo. Sí. Se acabó el porrismo porque vinieron movimientos armados dentro de la universidad, que encabezó Castro Bustos y encabezó Mario Falcón. Mario Falcón era como un familiar consentido del general Lázaro Cárdenas, que todavía vivía, o ya había muerto en aquella época. No recuerdo exactamente, creo que vivía todavía. Y ahí ellos andaban armados, andaban con este tipo de abrigo, metralleta aquí, y el porrismo era muy violento allá. Haz de cuenta el porrismo que se vivió aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sí, parecido. Incluso más violento todavía. Entonces, estos señores acabaron con el porrismo. Me tocó ver cómo había balaceras en los auditorios y ahí en los porros, muchos de ellos murieron. Entonces, a pesar de que medían 2 metros de estatura, porque algunos eran de fútbol americano y eran muy fuertes, a pesar de eso, pues se asustaron, se espantaron y el porrismo fue disminuyendo hasta que desapareció. Nunca pisó el porrismo, no participó. No, jamás, nunca, jamás. Por otro lado, y en la izquierda no podría estar en el lado del porrismo. Sería incongruente, ¿no? Era una incoherencia. En el decir y el hacer. Por otro lado, resalta mucho, y digo, yo también soy su paisano, yo soy de Veracruz, del mero puerto. Jarocho, soy jarocho. Solamente Veracruz es de ellos. Por Dios, claro. Y Jalapa también. Ya lo dijo el Papa. Eso. Solamente Veracruz es de ellos. Pero ¿a qué voy por esto? Porque pues, yo no era un indio güero, yo soy un indio moreno. No, pero somos jarochos, pero se llevan la sangre. Siempre. La música la traemos por dentro, eso es un hecho. Mi hermano moreno oscuro, pues mi hermano, ¿no? Sí. Imagínate, mi carnal de sangre. Sí, de sangre. Y así es en Veracruz, ¿eh? Hay de todo ahí. Dice, traemos la música por dentro y la grosería, pero todo lo que da. Me refiero a esto del indio güero. La apariencia física, y viviendo en un tiempo en que todavía la discriminación y demás se vive en muchos lugares, ¿le sirvió para abrir puertas? Es que donde yo viví, allá en Veracruz, no había discriminación. En el ámbito en el que yo me movía, yo nunca vi discriminación. Por ejemplo, yo tuve compañeros totalmente 100% totonacas, que eran brillantes, talentosos. Eran excelentes para las matemáticas. Y así estudiamos la secundaria preparatoria, viviendo de manera normal, sin ningún problema de que usted es totonaca. No nos vamos a llevar bien, no, eso no había. Llegamos a la universidad, seguimos estudiando y nos seguíamos llevando bien. Tú nunca, y había, ya ves que ahí en Veracruz hay de todas las razas. Claro. Entonces convivíamos muy bien, sin ningún problema. A mí no me tocó vivir la discriminación ni el racismo. Yo creo que ahí sí había una buena cultura en ese sentido. Que además no nada más es porque seas indio, totonaca o moreno de piel, sino que también siendo güero de ojo azul también existe, ¿no? Sí. También la padece, ¿no? ¿no? Pues ahí está, creo que cerca de Martín de la Torre, ¿no? Hay un pueblo ahí de que llegaron los franceses, cuando invadieron a México se quedaron ahí, y creo que era el único pueblo ahí medio francés, eso ya desapareció porque la gente se va mezclando y esa idea, ¿no?, de que había un pueblo de franceses ya desapareció. Como también acá por la Huasteca, ¿no? Por ahí mismo, igual había una descendencia de esos franceses. Cerca de media hora de Bogotá.
Por eso es que luego dicen, pues está Biznago, bueno. creo que sí. Ajá. Biznago, Pero bueno, y ya después, entonces, No, no había racismo. qué bueno, y lo mejor de todo es que, Eso yo no lo llevé como cultura. que además lo aprendió, lo vivió, y ahora que tiene, bueno, que tiene un cargo público, que ha tenido miles de cargos y ha sido un personaje público. Me chuté todo el estado de Hidalgo varias Así veces. Y entonces yo conozco muy bien la cultura indígena en Hidalgo. Y eso le ha permitido trabajar Claro, libremente. vivió muy bien con la cultura indígena. Porque todavía existe, déjame decir, todavía existe. Sí, sí, yo lo he visto. Existe y terrible. Pero bueno, ya regresando a cosas más agradables, de repente, entonces usted es güero, de ojo verde, y las chicas. Sí, ya me pusiste los ojos verdes. Ah, no, pero perdón, por decir algo. Pero bueno, regresamos en el momento en que el baile y las chicas. ¿Usted fue de chicas? ¿Le gustaban? Sí, 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 sí. Digo, claro que le gustaban, pero ¿era así, vaya. mujeriegón o algo así? No exactamente mujeriego, No. pero sí, lo que pasa es que allá las chicas despiertan mucho antes sexualmente que las chicas aquí en el centro. Okay. Entonces, normalmente las que llevan la iniciativa, la conquista, generalmente son las mujeres. En esa parte de Veracruz, de Tuxpan, de Cazones, de Tameagua, todo eso, ellas son las que llevan parte de la iniciativa. Dicho con todo respeto para todas las amigas que nos están viendo. Con todo respeto, no, además mujeres valientes. Y muy hermosas. Muy guapas, atléticas, delgadas y de carácter fuerte, ahí no se dejan. Allá es imposible que exista el problema que tenemos en algunas áreas del centro del país. Allá las mujeres tienen otro tipo de cultura y no se dejan, lo cual yo aplaudo y yo apoyo mucho a las mujeres. Estoy en contra del maltrato de las mujeres. Que además, bueno, pues esto, si nos están escuchando. Me llevé muy bien con Rosario Robles, que tiene un carácter tremendo. ¿Cuál ha sido, digo, en su larga y extensa carrera, el personaje que le haya dejado, que lo haya marcado o que le haya dejado algo? Eberto Castillo. Ingeniero, inventor de la tridilosa. Vas a cualquier parte del mundo y ves en los techos la tecnología de la tridilosa para hacer grandes construcciones con estructuras ligeras que soportan grandes cargas. Entonces él construyó muchos edificios, parte de la tecnología está en muchos aeropuertos del mundo y aparte él me impresionó porque en el PRD ahí coincidimos y él cuando subía a tribuna era un gran orador. Creo que de los mejores oradores que ha habido en México, sin lugar a dudas, es Eberto Castillo. Y era un ingeniero consciente que allá en Veracruz, él era de un pueblito de Veracruz, cerca ahí de Álamo, creo que la mesa de Metlantuyuca, era de por ahí. Era un indio güero, y él llegaba con su caballo, lo lanzaba y lanzaba las cercas, las amarraba y las cercas las arrancaba y las corría. Porque en la noche llegaban los caciques, movían las cercas para quitarle a los comuneros sus tierras y él las regresaba al mismo lugar. Era un hombre muy valiente. De tal manera que fue un líder en el 68, un profesor de ingeniería que marchó al lado de los jóvenes en el 68. Y está escrito, ¿no? Y está escrito, y hay muchos libros acerca de él. Sí. Entonces yo le tengo muchísima admiración, igual que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien yo conocí de cerca y trabajé con él. Pues se nos está yendo el tiempo así, creo que nos aventaríamos toda la tarde, pero ahora... Ya no platicamos de Hidalgo. No platicamos de Hidalgo, pero no, todavía no, hombre, lo bueno de las redes sociales es que nos podemos quedar. Mira, siempre cuando ustedes estén a gusto, nos podemos seguir. No, yo estoy a gusto. Yo llegué a Hidalgo creo que en 1988. Llegué en Aventones. Ahí en Indio Verdes vivió en Aventones, iba para Veracruz, pero el aventón me trajo a Pachuca. Y yo era un joven revolucionario, botas de minero, ¿no? Como eran los jóvenes de aquella época, rebeldes, ¿no?
llegué aquí en la madrugada, casi en la noche. No, en la noche, como a las 6, 7 de la tarde, un frío tremendo. Pero me acordé que tenía amigos que habían sido mis compañeros en la Facultad de Química. Y efectivamente me fui al Instituto de Ciencias Exactas en aquella época, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que está acá en el campus, que está enfrente de Aurora, Plaza de la Universidad. Gol. Sí, Se vale, aquí también se vale. Ahí llegué, sí. Ahí llegué. Y ahí me encontré mis compañeros. Fue un viernes y en la noche me llevaron ahí donde ellos vivían, ahí por el mero centro, ahí por el reloj. Y de ahí el lunes me presentaron con Carlos Herrera Ordóñez, que era el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y él era químico, igual que yo, ingeniero químico metalúrgico yo, el químico metalúrgico, pues ahí nos bien, nos llevaban muy bien. Y me dijo, estás contratado. El mismo día, el lunes, yo ya estaba contratado, como ingeniero químico metalúrgico. Entonces, ¿cuál fue el problema? Para ella, para la gente conservadora, porque en aquella época la gente en la universidad era muy conservadora. Pues que formé el sindicato de personal académico de la Universidad Autónoma. ¿El que existe ahora? Sí, yo lo formé. Bueno, yo con muchos jóvenes que veníamos de fuera y que éramos maestros en la universidad. Entonces, con ellos, conjuntamente, formamos el sindicato de personal académico. ¿Idea suya de formar el sindicato o de todos? De todos. Yo fui una parte, yo venía imbuido del movimiento sindical de la UNAM, con Evaristo Pérez Arreola, con Luis Cuellar, que fueron los padres del sindicalismo universitario. Era el primer sindicato que se formaba en la UNAM, de maestros, de trabajadores primero, después de maestros. Entonces yo venía con esa idea, porque a mí me tocaba llevar los tamales, llevar el atole, cuando los trabajadores habían tomado la universidad por el movimiento para formar el sindicato. Entonces yo vine con esa idea y cuando llegué a la universidad pues no había prestaciones, no había derechos, no había nada de eso. Los trabajadores, los maestros no tenían ningún derecho, no tenían derecho a nada. Los salarios muy bajos, entonces yo me di la tarea de formar ese sindicato. Y nos acompañamos varios líderes en aquella época. Amigos, para todos los universitarios que no tienen ni siquiera la más remota idea de dónde partió el sindicato, bueno, lo están escuchando de uno de los iniciadores del sindicato en su momento y que hoy tenemos de verdad un gusto, pero sobre todo un honor de poder estar platicando sobre la historia y vida del doctor Patiño. Hemos platicado de la ciencia. Y eso es, vamos para la ciencia. Nada más que bueno, y entonces está en Hidalgo, crean el sindicato, y después, ¿qué siguió? De que había mucho porrismo. Yo como joven maestro no podía salir adelante, el salario muy bajo. Entonces yo, para que me respetara el porrismo, Francisco Olvera, por ejemplo, que era un porro en aquella época, que fue gobernador, estaba Zenaido, estaba el Carnes, gente de ese tipo, ¿no? Aunque el Zenaido y el Carnes nunca se metieron conmigo. Pero los otros porristas que encabezaba Francisco Olvera sí se metían conmigo. Entonces la única manera de ganarme el respeto fue irme a estudiar. Me fui a estudiar la maestría a la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, luego me fui a hacer un doctorado en químicas de la Universidad de Barcelona, siempre con becas que me ganaba a través del CONACYT. La última vez que me fui a hacer el doctorado, pues me fui con la beca del CONACYT, que no era mucho, no me dieron mi beca, mi salario de parte de la universidad, como ahora sí se da. Entonces regresé y efectivamente me respetaron, porque fui el primer doctor de la universidad. ¿Usted es el primer doctor? Sí, grado de doctor. Grado de doctor. Y eso me ayudó mucho porque mejoré mi posición salarial. Académicamente pues estaba en una situación privilegiada. Llegando formé con otros personajes como Luis Alberto Noche Cabalcosa, que no lo conoces. Formamos el instituto, fue el presidente municipal de Tonancingo, le quemaron la presidencia Zenaido, ¿no? No. Fue en el tiempo de Zenaido, ¿no? No.
Bueno, sí, fue en la época de Zenaide, pero no fue exactamente él. Fueron otros. Otros, sí. Pero fue en la época de que él estaba en la presidencia de la FEU, ¿no? Sí. Creo que estaba Gerardo Sosa en la presidencia, no sé si él, no lo recuerdo exactamente. Pero ahí iniciamos la idea y formamos lo que se llamó el Instituto de Ciencia de la Tierra. Hoy se llama Área Académica de Ciencia de la Tierra y Materiales, que es un centro de investigación muy importante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y formé muchos estudiantes a nivel de ingeniería, muchos estudiantes, bueno, algunos estudiantes a nivel de maestría y muchos estudiantes a nivel de doctorado. Me tocó con un grupo de investigadores, científicos, jóvenes, formar los primeros programas de doctorado en el tema de los materiales. Entonces hicimos un trabajo importante. Yo logré, además de lo que te comenté, con mucho esfuerzo, publicar más de 200 artículos, entre artículos de fuerte impacto, artículos in extenso, capítulos en libro, etc. Logré tener más de 200 publicaciones. Y eso me permitió ser parte, y todavía soy parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente soy nivel 2. Que es ese nivel para la gente que nos está escuchando, sí. Ese nivel que representa. Sí, son 3 niveles fuertes. El nivel máximo es el nivel 3. Yo estoy en el nivel 2. Pero va a alcanzar el 3 seguramente. Yo creo que sí. Yo pienso, tengo todo para alcanzarlo. Y Julio Menchaca, el gobernador, al cual yo aprecio mucho, que en aquella época, que algunos le llaman el revoltoso, que era yo, así me decían, ahí conocía al gobernador, ¿sí? Julio Menchaca Salazar. Ahí en los círculos de estudio, ahí en Valdeminas, por ahí nos conocimos, ¿no? Y hoy inmiscuido al frente de un organismo que tiene que ver con la ciencia. Con la ciencia, sí, pero me dediqué todo el tiempo a la ciencia. Toda la ciencia, y tiene diferentes, ha sido investigador de diferentes áreas, ¿no? Sí, di clases durante 37 años dando clases. ¿Ya no da clases? Actualmente no, porque ahora no, es casi... No se puede. Es casi imposible, hay que estar aquí todo el tiempo. Muy bien, ahora que ya se nos está acabando el tiempo, de verdad está impresionante, de verdad. Yo creo que lo voy a comprometer a ver si me regala otro día, otro espacio para hablar de toda esta historia que de verdad es bien educativa para todas las nuevas generaciones que creen que todo está aquí en la mano. No es cierto, hay que fregarle, hay que luchar, hay que darle. Hoy está al frente de Sidnova. ¿Nos podría explicar de qué manera influye este organismo a la población, en este caso hidalguense? Bueno, no nada más es en Hidalgo, la ciencia es extensa, pero en Hidalgo. Sí, va a influir, porque las administraciones anteriores, desde mi punto de vista, no hicieron mucho para influir científicamente en la población. Ahora nuestro objetivo es que sí influya. ¿Cómo? Pues si la administración anterior decía no, por ejemplo en 10 años formó un solo doctor, nosotros queremos formar cuando menos 60 doctores. 60 doctores de máxima preparación en el campo del genoma, en el campo de la virología, vacunología, nanomateriales, robótica, litio, que es uno de los temas importantes para el presidente de la República, políticas públicas, etc. Entonces, formar con al menos 60 doctores o 100 doctores en estos próximos años, para tener doctores del máximo nivel académico que acuerpen cuando menos 3 centros de investigación. Un centro de investigación internacional sobre litio, otro centro de investigación sobre robótica, nanomateriales, y otro centro de investigación sobre vacunología, virología y genoma humano. Entonces, es toda una política, porque son temas importantes, y al mismo tiempo formar los recursos humanos que requiere Sidnova
para hacer investigación científica, tecnológica, competitiva. Es decir, que el gobernador le apuesta al MIP, a la ciencia y tecnología. Sí, efectivamente el gobernador tiene mucho interés en el tema científico. Ahora han dejado al Estado de Hidalgo la administración anterior con pocos recursos económicos y, por lo tanto, yo creo que el próximo año vamos a tener inversiones importantes en materia de ciencia y tecnología. Por último, y ya para concluir, y regresando al doctor, Sí. ¿dejó ya la lucha social? No, yo sigo mi tiempo libre, que nada me queda sábado y domingo, pues yo ando recorriendo todo el estado, sigo hablando con los fundadores de Morena, tratando de organizarlos, tratando de dar formación política, traemos cursos, talleres de gente destacada, gente que está preparada, quiero decir, en el tema de la historia, en el tema de la ética, de los principios de Morena, de conocer los documentos básicos de Morena. Entonces yo sigo activo políticamente. Muy bien. Y por último, como director de este organismo muy importante, ¿qué le puede decir a toda la población hidalguense que nos está viendo? Bueno, antes que concluya esta entrevista, agradecerles a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, que también pueden seguirlo a Sinnova, que también está en Facebook, que también está en Twitter, que también está, y también está, el doctor también está con sus redes sociales activas, redes sociales. ¿Qué le puede decir el doctor Francisco Patiño Cardona a la población hidalguense que nos hace el favor de estar viendo? A la población en general, especialmente a los jóvenes, que estén atentos las próximas semanas o quizá meses a la convocatoria que vamos a emitir, porque vamos a otorgar becas o vamos a apoyar en becas para que vayan a estudiar estos jóvenes su maestría y un doctorado, principalmente del Politécnico Nacional, después o inmediatamente a la UNAM, otros los vamos a apoyar para que vayan a estudiar a la Universidad de Barcelona. Estamos ya por firmar un convenio, otros tal vez a la Universidad de Shanghái, del país Emiratos Árabes Unidos, otros tal vez estamos armando un convenio con la Universidad Metropolitana Tecnológica de Medellín y bueno, pues estén atentos a la convocatoria porque la idea es becar a la juventud para que alcance su grado de doctorado y más adelante se incorpore a la estructura científica del Estado de Hidalgo. Muy bien, pues Francisco Patiño Cardona, un gusto siempre platicar y de verdad nos podemos quedar mucho tiempo, pero vamos a agendar una futura charla de Rex aquí con el doctor. Pero en este momento le agradezco de verdad, gracias por permitirnos ser parte de todos estos recuerdos, gracias por permitirle también a la gente ser parte de todo esto, toda su historia, todas sus vivencias, y gracias de verdad por recibirnos aquí en Sinnova. Gracias, Bruno. Abrazos. Dios. Nosotros nos vemos y como siempre me retiro sin la frase filofósil, no tiene que ver nada con filosofía ni nada, sino con una realidad que aqueja a Reporte Hidalgo. Yo voy a cortar esta entrevista, esta transmisión en vivo, porque no tengo un asistente para cortarla, no tengo vara para bajarla, así que yo le voy a cortar. Nos vemos la próxima.